En esta parte voy a explicar los resultados y analizar los resultados de dos variables que son la inflación y el PIB. El nivel de los precios en el Reino Unido cambió, la inflación aumentó y la moneda del Reino Unido, la libra esterlina, sufrió de una caída. Como podemos ver en estos dos gráficos, que son los mismos, pero no es sobre el mismo periodo de tiempo, los dos gráficos representan el nivel de la libra esterlina y vamos a ver solo desde el referéndum, es decir, solo desde 2016. Entonces, la libra esterlina sufrió de distintas caídas, como podemos ver, pues después el referéndum en 2016, en 2019, en 2020 y también este año, en septiembre y octubre de 2022. Y las razones son diversas. Después del referéndum hubo una gran incertidumbre con una disminución de la inversión y del consumo en el Reino Unido. En 2019 hubo también una incertidumbre con la salida de la Unión Europea que fuera cerca. Os recuerdo que la salida de la Unión Europea fue el 31 de enero de 2020 y en 2020 hubo la pandemia de la crisis del COVID-19 y la salida de la Unión Europea. Y por fin en septiembre y octubre de 2022 hubo un plan de reducción de los impuestos por el nuevo ministro de Finanzas del Reino Unido que se llama Kwasi Kwarteng. Y entonces hay una recesión en global de la economía en este año. Además tuvo una depresión, es decir, que la libra esterlina tuvo una caída de valor en comparación a una moneda frente a ella. Como podemos ver en este gráfico que representa la depreciación de la libra esterlina después del referéndum, vemos que la depreciación tuvo un gran impacto desde el referéndum, como podemos ver en enero de 2016, y antes la depreciación no fue tan fuerte. Vemos una diferencia de la tasa de la libra esterlina que sube de un porcentaje de más de 5 o pues cerca de 10 en el porcentaje. Segundo, vamos a hablar del Producto Interior Bruto. Sabemos que para calcular el PIB hay que tener en cuenta el consumo, la inversión, los gastos públicos y las exportaciones menos las importaciones. El PIB es bastante estable, como podemos ver en este gráfico. El PIB está bastante estable desde 2016, después del referéndum, y sufrió de una caída en 2020 debido en particular a las restricciones con la pandemia. En efecto, afecta al consumo, a la inversión y sobre todo a las exportaciones e importaciones. Entonces vemos que la tasa de la variación del PIB caído en 2020 porque fue menos de 11 y antes estaba alrededor de 1 o 2%. Entonces la caída está muy fuerte y sin embargo vemos que a pesar del Brexit el PIB no fue realmente tocado antes de su desaparición de la Unión Europea en 2020, aunque el crecimiento fue más débil
Además es necesario hacer una comparación con los otros países. Entonces voy a poner el último gráfico que permite ver en comparación con los otros países como Estados Unidos, Francia, España, Alemania, Italia y Japón. Vemos el PIB de estos otros países en azul y en este gráfico vemos que en 2022, porque es sobre este año, el PIB del Reino Unido bajó un poco en comparación al año 2021 en el gráfico anterior. Sin embargo, la situación del Reino Unido está convenable en comparación a España o a Alemania, porque vemos que la tasa de crecimiento del PIB está alrededor de 6,8% para el Reino Unido y es cerca de España o Alemania. Entonces, podemos decir que el PIB del Reino Unido, es decir, todos los componentes del Reino Unido, está bien, no está bien hecho solo, pues no que necesito la ayuda de la Unión Europea, porque vemos que entre 2022 y 2021 la variación del PIB creció mucho y no es debido a la Unión Europea. Entonces, la inflación y el PIB del Reino Unido son variables muy importantes en la economía y afectan al Reino Unido desde el referéndum hasta ahora. Entonces vemos que el plan de reducción de impuestos por parte del nuevo ministro de Finanzas del Reino Unido afecta mucho a la inflación, pero también al PIB porque son dos variables relacionadas. Entonces hay que esperar un poco para ver qué va a pasar con este plan de reducción y qué va a hacer el ministro de Finanzas o qué va a hacer la economía del Reino Unido para superar, para mejorar esta caída de los precios.